Muchas gracias, señora presidenta. Que los ayuntamientos puedan asumir más competencias significa, en definitiva, una prestación de servicios públicos más eficaz para el conjunto de los ciudadanos de Madrid. Entiendo que sus señorías estarán de acuerdo conmigo, al menos en este punto. No estamos de acuerdo tampoco en este punto. Bueno, pues francamente yo no sé ya con ustedes porque estas palabras no son mías. Son del diputado Valiente Moraga del Partido Popular que defendió en esta misma tribuna la ley de pacto local del Partido Popular. Dijo aquel día el señor Valiente Moragas algo más interesante, fíjense. Dijo, o Moraga Valiente. Silencio, señorías, Moraga por Valiente, favor. ustedes me han entendido perfectamente. Decía Moraga Valiente que en 10 minutos no le iba a dar tiempo a glosar todas las bondades que tenía la ley que iban a aprobar, la ley de pacto local, y que era una ley que demostraba el firme compromiso del Partido Popular con el municipalismo y con el cumplimiento de su programa electoral, y que además suponía un paso trascendental en la historia de la descentralización administrativa que colocaba a la Comunidad de Madrid en la vanguardia de España. Eso dijo el señor Moraga Valiente. 15 años después, ni se cumple la ley, ni se han transferido las competencias, ni se convoca la comisión mixta para que hable de estas cosas. Seguimos esperando que tan magnífica ley tenga algún efecto. Ustedes subirán ahora aquí y nos dirán, como nos han dicho en otras ocasiones, que les hubiera gustado poder llevar a cabo, cumplir esta ley, pero que lo que ha pasado en estos años se lo ha impedido. Atención al eufemismo. Lo que ha pasado en estos años. ¿Qué es lo que ha pasado en estos años? Bueno, lo que ha pasado en estos años es que ha habido un saqueo impúdico y permanente de las arcas públicas para rescatar a determinadas empresas muy poderosas de nuestro país, a cajas de ahorros, bancos, etcétera. Mientras que ustedes dejaban que a la gente normal se le rompiera la espalda contra el suelo, sin atenderles y sin que nadie saliera en su rescate. Eso es lo que ha pasado en estos años. Pero aun comprándoles el argumento de que han sido años muy duros, olvidándonos de las causas y de los responsables, que es mucho olvidar, comprándoles el argumento, habría que decir que precisamente si ustedes hubieran hecho su trabajo y se hubieran transferido esas competencias a los ayuntamientos, hubieran dispuesto de instrumentos y herramientas suficientes para poder atender a toda la gente que se agolpaba en las puertas de los servicios sociales municipales porque le habían quitado el trabajo o porque le habían quitado el piso. O hubieran tenido mejores herramientas para atender los comedores escolares a los que llegaban niños desnutridos. Y esto no lo dice Podemos, lo dice Cáritas y lo dice UNICEF, por ejemplo. Pero además, ustedes decidieron retener esas competencias y esa financiación en contra de la ley. ¿Por qué? ¿Acaso pensaban ustedes que estaban en condiciones de hacerlo mejor que los ayuntamientos, de dar un ejemplo de gestión responsable? ¿Quién exactamente en la Comunidad de Madrid iba a darle un ejemplo de gestión responsable a los ayuntamientos? ¿Esperanza Aguirre? ¿El presidente de la comunidad, Ignacio González? A lo mejor el señor Granados, que acaba de salir de la cárcel precisamente acusado de saquear los fondos que tenían que ir a los ayuntamientos a través de la empresa Arpegio. A lo mejor el señor Taboada, que fue nombrado por Granados para estar en la mesa de contratación de la empresa Arpegio y no se enteraba de nada. O tal vez la señora Cifuentes, que ha blindado judicialmente al señor Taboada ascendiéndole al Supremo. ¿Quién de todos ustedes estaba en condiciones de dar ejemplos de buena gestión a los ayuntamientos, que eran las instituciones que tenían las cuentas más saneadas? Me gustaría francamente saberlo. Y miren, ahondando en un ejercicio de candidez casi temeraria, me voy a olvidar de todo y voy a asumir que ustedes no pudieron cumplir la ley por Montoro, por la crisis, a pesar de que ustedes dejaron de cumplir esta ley mucho después, mucho antes de la crisis, pero me olvido de todo. No podían cumplirla. Bien. Tenían varias opciones. Podían derogarla, podían modificarla, como les habilita la ley de modificación de la Comunidad de Madrid. Podían enmendarla. No han hecho nada de eso. Sencillamente la incumplieron y la ignoraron, que es lo que hace el Partido Popular con las leyes que tiene que aprobar a regañadientes y luego les resultan incómodas. Esto es lo que han hecho ustedes. Como también nos ignoró el consejero el día que le llamamos a comparecer por este mismo asunto en octubre y nos dijo que veníamos aquí con un tema, el del pacto local, que no le interesaba a nadie, que lo traíamos poco más o menos que por molestar. Bueno, después de esas palabras, señor Rollán, una treintena de ayuntamientos, más de una treintena de ayuntamientos, que en su conjunto suponen más del 80% de la población de la Comunidad de Madrid, han aprobado mociones instándoles a ustedes a cumplir la ley de pacto local. Entre ellos, muchos por unanimidad con el voto de sus propios concejales, como ha sucedido en el Ayuntamiento de Madrid.
Y también recientemente hemos visto cómo el presidente de la Federación Española de Municipios decía que el pacto local había que integrarlo en la futura reforma constitucional. Y también el señor Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, propuso lo mismo, un señor que es del Partido Popular. Para ser un tema que no le interesaba a nadie, ve usted que estaba en la agenda de los más variados actores que tienen que ver con la administración local. Y pienso que es grave que, por ejemplo, el consejero de Sanidad no entendiera que las listas de espera son un elemento clave o prioritario en su consejería, o que el consejero de Educación no entendiera que el fracaso escolar es un asunto prioritario en su consejería. Y no nos parece menos grave que el consejero de Administración local no entienda que las competencias y la financiación que se vehiculan a través del pacto local son uno de los principales problemas que tienen hoy los municipios en Madrid. Se le empieza a quedar grande la consejería, señor Rollán, se le empieza a quedar grande. ¿Y saben por qué les pasa esto? ¿Saben por qué votan ustedes una cosa en Torrelodones, otra en Móstoles, otra diferente aquí, sobre la misma moción, y han votado cosas totalmente distintas? ¿Y por qué usted no acierta a dar con el diagnóstico? Porque a ustedes los municipios no les interesan. Ustedes nunca han tenido un plan para los municipios de esta región. Ustedes siempre han visto a los municipios como un granero de votos que atender unos meses antes de las elecciones o como un sitio donde hay presupuestos públicos interesantes para ponerlos al servicio de unas cuantas empresas de amigos. Nosotros hoy traemos esta moción porque pensamos que hay que actualizar la situación de los municipios en la Comunidad de Madrid. A la espera de la tan deseada como postergada segunda descentralización, hay que hablar de sus competencias y de su financiación. La Comunidad de Madrid es un sitio donde es un territorio muy poliédrico. Tenemos municipios muy pequeños que luchan contra el abandono, contra la despoblación y la falta de horizontes en un territorio que es la Comunidad de Madrid muy desequilibrado, donde los recursos y las oportunidades están en el centro y en el noroeste metropolitano. Tenemos municipios de tamaño mediano que han experimentado importantes crecimientos urbanísticos, a veces descontrolados, y que tienen muchísima demanda y pocas herramientas para hacerle frente. Y tenemos grandes ciudades que tienen más gente que muchas capitales de provincia y que tienen problemas hoy que ni siquiera estaban planteados cuando salió esta ley. Hablamos de la contaminación, de la soberanía alimentaria, hablamos del desbordamiento de los servicios sociales, de la ley de dependencia, de la necesaria reordenación territorial que asegure ciudades sostenibles. Bien, todos ellos se topan hoy con obstáculos que no pueden sortear sin una actualización de sus competencias y de su financiación. Señorías, nosotros reconocemos la tensión evidente entre normas que están vigentes y que son contradictorias, entre la ley del señor Montoro y la ley de pacto local. La reconocemos. Lo que pasa es que esa tensión se está resolviendo a nivel mundial a favor de la descentralización y de las ciudades. Y si pensamos, por ejemplo, en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, una agenda a favor de la prosperidad, de los pueblos, de la gente, del desarrollo, esa agenda nos la jugamos en las ciudades, que es donde tienen el anclaje todas las iniciativas. Y su fracaso o su éxito dependerá de ello. Así se reconoció, por ejemplo, lo reconocieron la Unión Iberoamericana de Municipios en el encuentro que tuvieron en San Sebastián con municipios españoles, o en el primer Foro Internacional de Ciudades Sostenibles de Panamá, o en el primer Foro de Gobiernos Locales de Sevilla, o en la Cumbre del Vaticano, donde más de 80 alcaldes y alcaldesas de toda Europa hablaron de refugiados y de la falta de competencias para atender esa problemática. Lo que estamos pidiendo en esta proposición no de ley, señorías del Partido Popular, es que cumplan ustedes su propia ley, porque de no hacerlo, la distancia que existe entre lo que decían antes, lo que dicen ahora, lo que dicen en unos municipios, lo que dicen aquí, entre lo que dicen y lo que hacen, entre lo que hacen y los sitios por donde va la sociedad actualmente, la distancia es tan sideral que no es de extrañar que los más importantes bloques de presión y de poder de este país ya estén pensando en un plan renove para la derecha española, en el que, por cierto, a ustedes les está comiendo la tostada estos otros señores de Ciudadanos, porque hace falta una alternativa de derecha mínimamente creíble y a ustedes, como sigan así, no les va a votar ni el más devoto de sus correligionarios. Y mire, señor Rollán, la ley de pacto local no es nuestra ley, no nos gusta, no es nuestra ley, pero hasta que haya otra ley habrá que cumplirla y aprovechar lo que de bueno tenga, como por ejemplo la comisión mixta, donde los municipios y ustedes pueden sentarse a discutir de estas cosas. Y les anuncio que el cumplimiento de esta ley no constituye ningún punto final, sino que constituye un punto y aparte, a partir del cual entre todos tendremos que ir pensando en las necesidades de los municipios de Madrid, porque cada vez son más las demandas y menos los recursos. Así que, por favor, cumplan con lo mínimo que se le puede pedir a una administración y cumplan la ley de pacto local. Gracias. Gracias, señoría.